Entonces, habréis visto que el texto... Te lo mandé se puede leer en el móvil, lo mandé en el WhatsApp. Vale, habéis visto, si decía que aquí se resume de alguna manera la problemática del acercamiento a un lugar, es porque entre el conjunto de las 10 obras que analizo realmente están como las diferentes posiciones. Y las diferentes posiciones de cómo acercarse tienen que ver, además, lo digo para Irina, que es de la dimensión más teórica, sociológica, tienen que ver también con los acercamientos científicos. No es solo una cuestión de acercamientos artísticos, sino yo diría que es una cuestión de acercamiento en general. El artículo se marcaba dentro de unas clases que di, dentro de un proyecto grande que tenía todo que ver con un proyecto europeo, que tenía todo que ver con el concepto de placemaking. Placemaking, hacer lugar en inglés, placemaking. El concepto de placemaking es un concepto que se puso muy de moda a partir de los 70, más o menos, que consideraba que una de las dimensiones que no se había tenido en cuenta hasta ese momento, que cuando uno se acerca a un lugar, era preguntarle a los ciudadanos. Entonces, preguntarle a los ciudadanos, ¿no? Y esto además nace en ámbito anglosajón. El gran teórico de esto es el sociólogo William H. White, que escribe el libro que está aquí referenciado, The Social Life of Small Urban Space, ¿no? La vida social de los pequeños espacios urbanos. White participa en este proyecto del que también se habla aquí, que es la rehabilitación del Bryant Park de Nueva York. No sé si habéis estado en Nueva York. El Bryant Park es el que está al lado de la biblioteca pública, de la Public Library, ¿no? Está allí en Manhattan, en la mitad de Manhattan, está en la calle 40, y que es un espacio chulo porque está la biblioteca al fondo de una de estas manzanas enormes y al lado tiene un parque, ¿no? La biblioteca tiene este estilo así neoclásico. Entonces, era un lugar que con los años era de estos lugares que se habían reservado desde el primer proyecto de Manhattan, cuando se hace el proyecto del Gran Manhattan, que ya se reservan todas las manzanas libres en Central Park, ya se había reservado este espacio. Pero que en los años 60-70 es un espacio que se degrada, se vuelve un lugar de delincuentes, de yonkis, de esta cosa, un lugar de estos típicamente peligrosos de la ciudad, peligrosa que se volvió Nueva York en estos años. Yo la visité, la primera vez que estuve era el año 2000, justo antes de que tiraran las torres, me subí a las torres todo el tiempo. Ya no era tan peligroso, pero había un lado así como bastante cargado de pobreza, de hecho. Y que me explicaron también a qué venía, a qué habían sacado los manicomios, mucha gente, muchos enfermos mentales que se habían quedado en la calle. Y con esta cosa así heavy que tienen los americanos, ¿no? Los estadounidenses, decir, bueno, pues te quedas en la calle y te jodes, ya está. No hay más vuelta de hoja. Pero bueno, en los años 70-80, con la epidemia de la heroína, la ciudad, como también muchas ciudades españolas, se volvió un lugar muy peligroso, ¿no? Donde se atracaban en todas partes y a todas horas. Y ese lugar era un lugar peligroso. En los años 80 lo cierran y empiezan a hacer un proyecto en el que se integra en el equipo que hace el proyecto de urbanistas y de arquitectos, se integra el White, justamente que ya había publicado este libro, y digamos
es un proyecto que tiene inmediatamente un éxito total en la ciudad. Y este es un proyecto que ya se hace con la lógica de preguntarle a los ciudadanos, ¿no? Es decir, bueno, ¿tú cómo usas esta parte de la ciudad? ¿Pasas por aquí, trabajas por aquí, qué haces por aquí? Si hubiera esto, ¿qué harías? ¿No? De hecho, el White, que lo digo aquí en mi artículo, una de las cosas que propone es que haya sillas móviles, ¿no? Desafiando un poco la lógica de decir, uy, si hay sillas te las roban, ¿no? Es decir, bueno, pues algunas se llevarán, otras se quedarán, pero lo importante es que sea un lugar donde los ciudadanos puedan sentarse y charlar. Luego se abren pequeños cafés, etc. Claro, la idea del placemaking y de esta voluntad de preguntarle a los ciudadanos tiene una raíz anglosajona, porque digamos, en la cultura anglosajona hay este rasgo muy práctico de decir, vamos a dejarnos de especulaciones filosóficas, sociológicas, ¿no? Que estas son cosas de europeos, ¿no? De la Academia Europea. Nosotros aquí vamos al de fact, ¿no? Vamos al hecho. En Estados Unidos, la raíz democrática de Estados Unidos está en una creencia firme que el ciudadano participa en la vida política y tiene la última palabra en general en lo que se hace. Por lo tanto, vamos a preguntarle al ciudadano cómo quiere usar su ciudad, cómo le gustaría que se usara, ¿no? Yo creo que esta es una cosa que en algún momento a todos vosotros también se os ha ocurrido decir, bueno, vamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo va esto? Por ponerlo en pedo, ¿no? Vamos a acercarnos y vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar qué dice la gente. Esto tiene una raíz anglosajona, decía, pero también tiene una raíz que viene de la Academia Europea y en concreto viene de Michel de Certeau, que escribe en los 70, me parece, o a finales de los 60, un famosísimo libro que es La invención de lo cotidiano. Un libro que de alguna manera quiere contestar a Foucault, al Foucault de vigilar y castigar. Michel de Certeau es un personaje muy particular, es filósofo, antropólogo, uno de estos sabios franceses como fue Henri Lefebvre, por ejemplo, ¿no? Que escriben, son capaces de manejar informaciones de horizontes culturales muy diferentes y de integrarlas con mucha fuerza, digamos, de no escribir libros que son así genéricos, sino es que realmente saben mucho de historia, de antropología, de humanismo, de sociología, y en el caso de Michel de Certeau, además hay una cosa particular, es que era jesuita. Era un académico jesuita, que había hecho su tesis doctoral sobre un místico suizo, él era de Suiza. ¿Por qué os digo esto? Que podría ser una anécdota de su biografía. Porque detrás de la idea, Michel de Certeau pone sobre la mesa justamente la idea de que en lo cotidiano hay invención y hay capacidad de respuesta de la gente. Esta idea, digamos, que se opone a la idea Foucaultiana de que el poder es capaz de dar forma prácticamente de manera completa a las personas a través de las instituciones disciplinarias, como la escuela, el ejército, el manicomio, etc. Esta idea tiene raíces cristianas. Tiene raíces cristianas en tanto que el cristianismo, más allá de creer o no en Dios, dejémonos eso, pero la cultura cristiana supone que hay una posibilidad de salvación en la tierra, sobre todo la católica, más que la protestante, ¿no? Todos sabemos que te vas al cura, te confiesas, te absuelve y estás limpio de todo pecado, vas al cielo si te mueres en ese momento, ¿no? Mientras que los protestantes, pobres, no. O sea, si están condenados, si Dios les ha condenado en su omnisciencia antes de que nacieran, ya pueden hacer saltos mortales de bondad que van a ir al infierno de todas maneras.
Este rasgo que comento así, irónicamente, es un rasgo muy importante de nuestra cultura, porque eso significa... No. Significa que en el ámbito de la cultura católica la posibilidad de hacer algo en el mundo existe. La posibilidad de transformar el mundo existe. La posibilidad de responder a la opresión existe, forma parte de un rasgo de nuestra cultura, que tiene que ver justamente con la idea de lo que se dice en la teología cristiana, la remisión de los pecados. Es decir, confiesas y el cura tiene, cuando está conectado con la divinidad, tiene el poder de absolverte de tus pecados. O sea que no eres pecador toda la vida. Como no eres pecador toda la vida, tu destino está en tus manos. Este rasgo de salvación y de fondo, digamos, aunque hay pecado original, el Adán no había pecado cuando fue pensado por Dios. Voy a hacer un inciso, porque vamos a hablar de temas religiosos. En una de las tesis de la filosofía de la historia de Benjamin explica, dice, había en la corte del sultán de Constantinopla, de Estambul, había un autómata que maravillaba a todos los visitantes porque sabía jugar al ajedrez mejor que cualquiera de ellos. Derrotaba a todo el mundo al juego del ajedrez. Con el tiempo se descubrió que dentro del autómata en realidad había un enano que era capaz, que era un habilísimo jugador de ajedrez y era él que movía el autómata. Y dice Benjamin, el autómata es la historia, el enano es la teología. ¿Qué quiere decir con esta imagen? Quiere decir que lo que es la estructura de pensamiento de las varias formas de teología que conoce la humanidad en las varias grandes civilizaciones es un fondo que lo vamos a encontrar como motor de la historia. De ahí la imagen del enano dentro del autómata. Y esto Benjamin, que era un filósofo marxista, lo dice incluso en contra de Marx. Marx le había dicho, ¿cómo vas a decir que la teología es el motor de la historia? ¿No? El motor de la historia es la toma de conciencia. Pero Benjamin tiene este pensamiento más complejo y más contradictorio también, y pone sobre la mesa que la teología como forma de pensamiento, no estamos hablando de creer o no creer en Dios, sino como forma de pensamiento propia de un ámbito cultural específico, sigue siendo el alma de cómo esa cultura se desarrolla. En principio yo suscribo bastante esta idea y creo que si habéis leído el último artículo que publiqué, que se titulaba Americanización, creo que tú lo has compartido en la lista, veréis como allí intento razonar sobre cómo el individualismo norteamericano, que es lo que se está imponiendo al mundo, tiene mucho que ver con la teología puritana. La teología puritana de manera específica. Digo todo esto para que no os parezca que estamos dando una gran vuelta de hablar del barrio de San Pedro y estamos hablando de teología católica, además, de manera específica, ¿no? Estamos hablando de teología católica, por supuesto, de nuestro desierto, porque es un rasgo de nuestra cultura cuya forma está allí y que en todo caso hay que encarar de manera consciente y entender y alejarnos o acercarnos a ella dependiendo, pero desde luego no considerar ni que ha dejado de existir porque nosotros a lo mejor hemos recibido ya una educación completamente laica y ya es el enano dentro del autómata. Es un espíritu que está allí dentro de lo que parece actuar de manera automática. Cierro paréntesis. Lo digo porque si hablamos de teología y de religión así es en este sentido y creo Dios. Entonces, el individualismo está introducido en la teología. Yo no quería hablar de individualismo.
pero no quería ahora. Eso está en el artículo que escribí yo, que se titula Americanización y que Ramón compartió y está en mi Facebook y en mi Instagram, ¿no? Y se ha publicado en el penúltimo número del Viejo Topo. No, pues estaba dando toda esta vuelta solo para volver a Michel de Certeau y para tener claro hasta qué punto su posición es una posición que tiene que ver con el hecho de que él era jesuita, ¿no? Que él era cura de la comunidad. Y jesuitas son, por ejemplo, muchos de los líderes de la teología de la liberación. Y incluso los que no son propiamente curas, como Leonardo Boff, que lo fue, sin embargo mantienen allí un canal abierto de reflexión alrededor de cuestiones que forman parte de la teología cristiana, como la cuestión de la bondad, la raíz de bondad del ser humano y la posibilidad política de que esa raíz de bondad del ser humano permita una respuesta ante la maldad, entre comillas, de los poderosos y de los pobres. Michel de Certeau, como cura que era, pone sobre la mesa un intento de cosa positiva, porque esto es específico del cristianismo católico. Pensar que la Iglesia ha estado durante un milenio, ocupaba toda la escena cultural de Europa y las luchas ideológicas se daban dentro de la Iglesia. Por ejemplo, dime. ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué época es este? Michel de Certeau murió en 1980 y pico, 90. No, 1900. Como una generación de la abuela. Sí, por ubicar. No. Exacto. Era un contemporáneo prácticamente de Michel Foucault. ¿No? Y de hecho hay como un diálogo entre ellos dos, porque Michel Foucault tiene un rasgo mucho más pesimista, más típicamente nichano, más claramente antiteológico, y Michel de Certeau en cambio lo pone sobre la mesa. Pero os quería llamar la atención sobre esa dualidad en la que profundizaremos, porque hay que entender bien que si el hecho de que Michel de Certeau ponga sobre la mesa que las personas son capaces de resistir, de inventarse cosas, etc., es porque tiene una concepción de lo humano como profundamente positiva y que está ligada a la teología católica. No es un caso de que sea cura que ponga estas cosas sobre la mesa. En el ámbito de todo lo decolonial, esto está continuamente presente y tiene unas recaídas que son complejas de discutir, porque cuando hemos dicho que y ya veremos por qué, ahora vamos a analizar esto. Entonces, ¿qué dice Michel de Certeau? Hace una famosísima diferencia entre táctica y estrategia, utilizando estos dos términos tal como los utiliza von Clausewitz en un famoso tratado de la guerra que se titula El arte de la guerra. Von Clausewitz fue un general prusiano que luchó contra Napoleón. Y del momento en el que las guerras napoleónicas suponen un cambio en el paradigma de lo que era una guerra. Las guerras del 18 no se parecen nada a las guerras napoleónicas. Porque la Revolución Francesa de pronto activa toda la nación. Las guerras del 18 eran las guerras que hacían los nobles y los reyes entre ellos, y muchas veces los soldados eran soldados a los que se les pagaba un tanto para que se alistaran, o sea, no eran ejércitos regulares. Y cuando los reinos necesitaban más soldados de los que podían, de los que podían encontrar pagando, hacían reclutamiento obligatorio y todo el mundo intentaba escaquearse además. Quiero decir que la idea esta de que es tu patria y que has de luchar por ella, ¿no? era un asunto de los señores, ¿no? En este sentido, digamos, toda esa retórica decimonónica como se ve en Cataluña, ¿no? Que uno va al Museo de Historia de Cataluña y dice el nacimiento de Cataluña hace 1000 años. Mentira. No había ni Cataluña, ni Galicia, ni nada. Hace 1000 años lo que había eran unos señores que
faltaban unos campesinos que de vez en cuando hacían unas revueltas, ¿no? Mataban todos los señores que podían, hasta que los otros venían con sus caballeros y los mataban a todos. Se arreglaban así las cosas. Pero a partir de la Revolución Francesa sí que hay nación, ¿no? O sea, la Revolución Francesa supone un momento en que Francia toma su propio destino entre sus manos y cuando las demás potencias europeas la atacan después de que han matado al rey, lo que hace es, y eso fue el genio napoleónico, organizar un ejército de la nación. Claro, un ejército de la nación era un ejército de 1 millón de hombres que no se había visto nunca en Europa. Y además de gente que luchaba motivada porque estaba defendiendo la revolución y la nación francesa. Claro, Napoleón, que además es un soldado muy brillante, sabe cómo usar esas fuerzas, pero ¿qué pasa? O sea, en las batallas del 18 se morían 10.000 soldados, era muchísimo. A lo mejor morían 10.000 en una guerra, porque los ejércitos servían también para la represión de los campesinos y para controlar las ciudades, o sea, era una lógica de poder completamente diferente. Napoleón pone en el tablero militar ejércitos enormes y hace batallas en las que mueren 50.000 personas en un día, cosa que no había pasado nunca. Y claro, gana todas las guerras hasta que los otros se organizan de la misma manera. Y von Clausewitz teoriza esto. Para que os hagáis una idea, la definición de la batalla de von Clausewitz es: hay una línea de fuego, hay dos ejércitos que se enfrentan uno con el otro, los hombres y las armas son como leña para el fuego. Gana la batalla el primero, pierde la batalla el primero que se queda sin leña. Así de claro, ¿no? Entonces, claro, ahora las guerras ya no son así. Después de la Segunda Guerra Mundial supuso un antes y un después. Esta lógica se llevó al extremo en la Segunda Guerra Mundial, cuando no solo los soldados, sino toda la población enemiga de la otra nación era objetivo, y entonces se hacían matanzas a gran escala con bombas atómicas o con bombardeos, como los de Dresden. Aquí se hicieron a pequeña escala en Guernica, en Barcelona. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se llega a un tal grado de horror que nadie, las naciones, nadie ya quiere volver a ese tipo de matanzas. Si os fijáis, ahora toda la lógica son las armas de precisión. ¿Por qué? Porque son las armas que pueden ir concretamente al puesto de mando enemigo, etc. Fijaros que hay bombardeos en la guerra de Ucrania, hay bombardeos donde dicen murieron 2 personas, ¿no? Y es una noticia. En la Segunda Guerra Mundial 2 personas habían muerto porque les había explotado la bomba que se había quedado en casa, pero no habría sido noticia. O sea, la guerra ha cambiado. Von Clausewitz escribe un manual de la guerra a partir de su experiencia en la guerra napoleónica y hace estos 2 conceptos, que yo resumo muy brevemente, ¿no? El concepto de táctica y el concepto de estrategia, que siempre han estado allí, vienen de lejos. Pero von Clausewitz le da una definición muy concreta. La estrategia es decidir el teatro de la guerra, como dice él, ¿no? Es decidir dónde va a suceder la guerra, en qué región, con qué medios va a suceder, ¿no? La táctica es, una vez decidido ese teatro de la guerra, cómo llevar la batalla en concreto. Hace esta diferencia racional. Podríamos decir, por ejemplo, en estos días que la movida de Pedro Sánchez de convocar reuniones, de convocar elecciones, ha sido un movimiento estratégico, porque estratégicamente había perdido las elecciones municipales y todos estaban preparados a unas batallas tácticas, ¿no? Es decir, una vez establecido que ha perdido las elecciones municipales, vamos a hacer batallas deslegitimándolo, metiendo cizaña entre los socios, etc. Desde el punto de vista del PP, que era quien había ganado las elecciones.
Y Pedro Sánchez hace un movimiento estratégico y dice, no vamos a luchar allí donde esperáis, vamos a luchar en este otro marco que lo impongo yo. Quien impone el marco estratégico tiene mucha ventaja, porque escoge él el lugar donde va a suceder la batalla. Luego, la táctica no. Dessertó recupera esto en términos de análisis del poder y de la relación con el poder en el ámbito de nuestra sociedad. Y asigna al concepto de estrategia lo que es el ámbito de los poderes fuertes, de la institución del Estado en nuestra sociedad. Digamos, la estrategia es la disposición del territorio y del ámbito social a partir de la lógica estatal. La gran lógica, la que dispone la nación, la que dispone de Europa, la que dispone de Estados Unidos, ¿no? La que dispone el capital, que decide de alguna manera, ¿no? El capital que decide estas van a ser las relaciones. Por ejemplo, en el caso del capital, las relaciones van a ser de trabajo asalariado, ¿no? De venta de la fuerza de trabajo y de retribución de esa fuerza de trabajo. Lo que describe Marx en el Capital. Este es el ámbito estratégico. El ámbito estratégico es el ámbito de las decisiones y de las conformaciones sociales de las grandes instituciones de nuestra sociedad. Estado, industrias, básicamente estos dos ámbitos. ¿Qué es táctica? Táctica es la de los obreros que dentro de la fábrica, que no han construido ellos, que no les pertenece y de la que no controlan ni ritmo, ni capitales, ni movimiento, deciden hacer una obra. O deciden, como explica Michel Desserteau, sustraer cosas que les pueden ser útiles a ellos, robar. Pero si la lógica es de enfrentamiento con el capital, decir, ok, yo no puedo decidir hacer una fábrica diferente, no puedo decidir organizar el capital de otra manera, pero sí puedo resistir, puedo contrabandar, puedo sustraer, puedo negarme a ciertos ritmos, o poner una resistencia local, táctica, según el concepto del Desserteau, a esta conformación estratégica global. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Bien. El libro de Desserteau, La invención de lo cotidiano, tiene un impacto enorme y además en el ámbito de las discusiones académicas y académico-políticas, que además Desserteau con esta lógica no es plenamente marxista, aunque se acerca al marxismo, pero no suscribe la lógica teleológica del marxismo, ¿no? La idea de que el motor de la historia lleva irremediablemente a la revolución, ¿no? A la caída del capitalismo. Michel Desserteau se cría y da clases en Francia, pero durante un periodo bastante largo de su vida da clases en Estados Unidos. Y allí es donde en Estados Unidos un punto de vista como el suyo, que da por supuesto que finalmente el individuo tiene la capacidad de resistir al poder, encuentra un eco formidable. Pensar cuántas películas hay sobre que enfrentan el individuo bueno al poder malo, ¿no? Es un género en Estados Unidos, ¿no? Sobre Poli, que se enfrenta, tiene varias versiones, pero desde la Erin Buckley, ¿no? Buckley, ¿no? Pero está también Harry Sucio, ¿no? Que sabe cómo imponer la ley. Vamos a dejarnos de leyes del Estado, ¿no? Vamos a arreglar las cosas como saben. En Estados Unidos, por lo tanto, tiene una resonancia enorme el pensamiento de Michel Desserteau, y vamos a encontrar
la palabra táctica, usada como él la define, como esta capacidad de resistencia local a los grandes poderes, digámoslo así, en el ámbito justamente del placemaking. De allí que hayamos hecho toda esta cosa. Porque el placemaking a veces se describe como urbanismo táctico. ¿Por qué se describe como urbanismo táctico? Porque quiere decir, vale, los poderes políticos y económicos de una ciudad como Nueva York serían el ámbito de lo estratégico. Y en ese ámbito, digamos que el individuo, la comunidad, un grupo pequeño, tiene poca capacidad de influencia. Están las votaciones, están las elecciones, pero todos sabemos las limitaciones que tiene esto en los movimientos realmente importantes. Pero en cambio, hay un ámbito donde sí que podemos hacer cosas. Podemos decidir que esta plaza la vamos a hacer más vivible. Para decidir que esta plaza la vamos a hacer más vivible, nos ponemos de acuerdo. Nosotros negociamos con el ayuntamiento, buscamos, ¿no? Y lo conseguimos. Habremos conseguido que en el ámbito, en este pequeño ámbito de este vecindario, tendremos un lugar vivible de la ciudad. Al placemaking le llaman urbanismo táctico, aunque luego hay discusiones de si es lo mismo o si hay algo diferente, pero reaparece la palabra táctico en ese ámbito. ¿Por qué me parece significativo que hablemos de estas cosas? Porque creo que en la idea de lo táctico está allí, digamos, no definida de manera consciente como la estamos definiendo nosotros, pero está allí operando en muchas de las cosas que se dicen y se quieren hacer en los barrios. Es decir, no vamos a ocuparnos de hacer la revolución, vamos a ocuparnos de que funcione la Rúa de San Pedro. Punto. Y la Rúa de San Pedro en concreto, no de manera general. Vamos a intentar ocuparnos que los vecinos que son... Que ya es la revolución, si haces... No es la revolución, porque no cambia nada. Solo cambia la Rúa de San Pedro. Pero ese cambio implica haber un cambio. Sí. Claro, la idea sería pensar que eso es el comienzo del cambio, ¿no? Pero eso también forma parte de la teología como una esperanza del reino de los cielos. No lo sabemos. Pero sí, digamos, en muchas de las cosas en muchos de los discursos que se hacen sobre los barrios y seguramente en algunas de las tentaciones, llamémoslo así, que vosotros mismos podéis tener sobre cómo intervenir en el barrio, puede haber esta idea detrás. Es decir, vamos a ir a los concretos, vamos a hablar con los vecinos. Vamos a preguntar a los vecinos cómo va en concreto el barrio y vamos a actuar, mirar, devolver algo a los vecinos directamente. Vamos a quedarnos en la dimensión específicamente táctica, siguiendo las categorías de Michel de Certeau. No vamos a ocuparnos de las dimensiones estratégicas de la ciudad, o en el mejor de los casos, como dice Ramón, vamos a pensar que esta dimensión táctica pueda ser un ejemplo para que haya transformaciones estratégicas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hasta aquí? En las obras que había, que analizaba en mi artículo, había algunas que justamente se podían considerar un ejemplo de un acercamiento táctico a una vida, a una ciudad, y era en concreto la Città Dentro, esa película cortita italiana que si queréis vemos unos minutitos, ¿no? Que era la del chico eritreo que tiene discapacidad visual y está en la ciudad de Bolonia y ha estudiado y incluso juega al béisbol. Desde estaba el trailer, pero en el trailer ya se ve si queréis lo recuerdo. Pero puedo
explicar en mi... Bueno, sigamos. Y acabemos además con esto, ¿no? O sea, la cuestión es que, llamémoslo como lo llamemos, esto significa oponer al deseo de transparencia radical y de control de la sociedad en la que vivimos un límite trágico. Trágico en el sentido de que da por supuesto que no todo en nosotros es conocible y que no lo podemos conocer. Tenemos que asumir un límite, el límite de lo que no sabemos nosotros de nosotros mismos, pero que, contrariamente a lo que podría parecer, asumir esto nos hace libres, porque asumir lo otro significa entregarnos al poder. Asumir que tenemos... Más que libres nos da ilusión. Libres. No, no es una ilusión. No es una ilusión, porque la palabra libre, la palabra ilusión significa que hay como algo que te cuentas a ti mismo. Claro, yo creo que sí, un poquito. Bien, cada uno vea lo que quiera. La cuestión es asumir que una dosis de opacidad de nosotros, de pensarnos como seres que no saben todo el porqué de sus propias acciones, nos permite imaginar que algo de la novedad, algo del invento de la creación y por lo tanto de la libertad, todavía no está en juego. Eso me siento más tranquilo. ¿Sí? Ahora, No te lo digo, no. no. Tres zapatos pura pequeña, no. Lo dejamos aquí, lo dejamos aquí y vamos a aterrizar. Es un discurso así. Pero eso, digamos, tiene una consecuencia. Por ejemplo, la idea de que cualquiera de nuestros proyectos no tiene por qué dar cuenta de todos sus porqués, por una parte. Y sobre todo no tiene que plantearse como una cosa coherente y perfecta. Lo perfecto en nuestro idioma es lo que está acabado, y en castellano lo que está acabado es también lo que está muerto. Lo perfecto es lo que está muerto, porque se ha acabado, ya no tiene más cosas que decir. Lo imperfecto es algo que todavía está sucediendo y por lo tanto todavía tiene posibilidades de darse. Lo digo porque en las cosas que podemos plantearnos como artistas o como intelectuales o de investigaciones, el asumir lo que decíamos antes de una dosis de opacidad, de una dosis de no saber, significa justamente meter ese límite dentro de lo que hacemos. Y meter ese límite dentro de lo que hacemos significa no intentar que toda la obra, el texto o lo que sea que queremos producir sea perfectamente explicable, sino asumir que podemos indicar límites de lo que hacemos, podemos indicar lugares donde la cosa se muestra como no resuelta. Y eso nos lleva a planteamientos estéticos, que allí era donde quería llegar, completamente diferentes. Y por eso quería hoy hablar un poquitito de Bakhtin. Bakhtin es un teórico de la literatura ruso que muere a los 70 años, o sea, más o menos va por el siglo. Y que hace una teoría de la novela muy novedosa en el momento en que la produce, en los años 40. Hace un estudio sobre Rabelais, el escritor francés del 16 que escribe el Gargantua y Pantagruel. Y dice, lo que es propio de la novela respecto a los grandes poemas clásicos es que es polifónica, que hay muchas voces y está emparentada con el carnaval. ¿Por qué está emparentada con el carnaval? Porque reproduce dentro de sí misma algo del caos del carnaval, algo de esa puesta en cuestión de los roles que es propio del carnaval. Eso significa que la obra no intenta reproducir la completitud de un mundo, sino su incompletitud. No intenta poner orden en un mundo, como había sido el objetivo de la literatura clásica, no toda, ¿cierto?
porque a la luz de las teorías de Bakhtin podríamos leer el satírico, por ejemplo, una parte de la literatura romana, Yacurello, las Asno de Oro, por ejemplo, etc. Pero el canon clásico de la literatura que nos viene de la antigüedad y que luego se reproduce en el Renacimiento decía que la obra literaria o pictórica o teatral tenía como objetivo principal una cierta coherencia en sus partes y que reflejaría además un intento de ponerle orden al mundo. Bakhtin nos dice no, el objetivo es reflejar el desorden del mundo. En el momento en que ponemos sobre la mesa que el objetivo es reflejar el desorden del mundo, estamos haciendo sitio a lo inexplicable, a aquello que tiene dosis de oscuridad, a aquello que no se puede mostrar del todo, o al menos no se puede invocar dentro de la novela, por ejemplo, o dentro de una obra audiovisual. Se puede invocar, pero sin saber exactamente todo lo porqués de lo que aquello está. Y no lo digo en términos románticos de inspiración, sino, por ejemplo, aquí, con estos trabajos que estamos haciendo sobre el barrio de San Pedro, estamos trayendo, ¿no? Estamos juntando datos, imágenes, recuerdos, charlas con los vecinos, documentos de varios tipos de las fiestas, de libros, etcétera, etcétera. Un material extremadamente heterogéneo. Podríamos tener la tentación de ordenarlo, ese material. Bakhtin nos diría, no lo ordenemos. Ese material, así, en su desorden, es el que te está diciendo cómo es el barrio de San Pedro. No lo intentes ordenar, intenta más bien representar el desorden específico del barrio. Y justamente el ejemplo que os quería mostrar hoy es ese pequeño vídeo que realicé a partir de los trabajos que hicieron un grupo de alumnos en un curso que tenía objetivos relativamente parecidos al nuestro, con la ciudad del Hospitalet, que está en la periferia de Barcelona, una ciudad obrera, de pasado obrero. Obviamente ya sabemos que los obreros ya no son el núcleo popular que ha pasado al sector terciario, pero la ciudad está construida con sus bloques de pisos, así como era propio de la época en que el núcleo de la sociedad popular era el obrero. Y tiene que ver con todo lo que hemos hablado estos días. Porque si empezamos con una lógica positivamente ingenua, es decir, hablemos con los vecinos y ya está, ¿no? Y luego pasamos a ir con la crítica dialéctica de esto, es decir, ya, pero los vecinos quiénes son y qué te van a decir, que lo que están escuchando es David Bisbal o lo que sea, ¿no? O la Bandini, ¿no? Que se escucha en cualquier otro sitio. Por lo tanto, digamos, lo local, ¿en qué consiste? ¿Dónde está lo específico de una experiencia de un grupo de personas que dices es el barrio de San Pedro? A partir de la parte teórica que hemos esbozado hoy, podríamos pensar que lo específico del barrio de San Pedro está en su desorden particular, en cómo de manera particular se articulan cosas que son a la vez locales y no locales, personales y de grupos grandes y de grupos pequeños. Se articulan también a partir de las elecciones, no solo a partir de la posibilidad de decir nosotros, sino a partir de la posibilidad de que varios grupos digan nosotros y que incluso luchen entre ellos para que su nosotros sea dominante. Por ejemplo, yo rodé una película en el barrio del Carmel de Barcelona, no a través del Carmel, que a lo mejor la habéis visto porque se proyectaba aquí durante la exposición, en el que en los trabajos preparatorios un vecino me dijo: mira, aquí en el barrio somos todos una gran familia porque todos somos inmigrantes. Y acto seguido añadió: pero tenemos un problema. Digo: ¿cuál es? Los inmigrantes. Dije: a ver, digo, que me explícame porque no lo entiendo. Dice: no, porque ahora hay muchos chinos y muchos latinoamericanos, etc. Digo: bueno, son inmigrantes, tú mismo lo has dicho. Dice: sí, pero no es lo mismo.
¿Qué me estaba diciendo? ¿Eh? Sí, era Hay clases. No, o sea, Bueno, eran como oleadas, ¿no? Pero, digamos, ¿qué es específico de esta situación? Que haya esta tensión. ¿Vale? Es inútil decirle, mira, estás usando 2 veces la misma palabra de 2 maneras diferentes. Sí. Pues era irónico. No era irónico. Lo mío de clases. Sí, sí. Pero, digamos, es inútil reprocharle la confusión lingüística y decirle, esto que acabas de decir es una anfibiología. Y se va a quedar tranquilo, ¿no? Y te quedas tranquilo tú. Pero en cambio, el evocar esa tensión alrededor de la palabra inmigrante sí que define ese lugar. Pues una tensión no está resuelta, es una tensión. Es inútil que intentemos ordenarlo o decirle, no, aclárate, porque se tiene que aclarar. No se aclara. Bien, la experiencia de esa persona en el barrio lo es no aclararse. ¿Quiénes somos nosotros para ir allí y decirle que se aclare? O para juzgar, ¿no? La tensión en los barrios populares. Ahora hay mucha tensión alrededor de la clase y que se expresa a menudo en forma de racismo. Veas el voto Vox, ¿no? Bien, pero eso quiere decir que esa tensión no es que sea un error, es que esa tensión es la verdad del asunto y que en todo caso es de lo que nos tenemos que acercar. Justamente, digamos, después de unas cuantas sesiones de trabajo, este grupo de estudiantes tenía la misión de explorar Hospitalet con los medios del vídeo, de las cámaras, de las fotos. Ese era el objetivo del seminario. Y entonces les iba proponiendo maneras de hacerlo. La primera que le propuse es de que fueran al barrio ellos y empezaran por apuntarse ellos mismos lo que sentían ellos mismos en el sitio. Que no miraran afuera, sino que miraran adentro. Se miraran a sí mismos. Es decir, bueno, desde la cosa más sencilla, que es decir, he llegado aquí a las 11:30 de la mañana y es un día de lluvia, y no sé qué, luego muchos eran extranjeros. Me recuerda, no me recuerda mi ciudad, mi país, mi pueblo, me siento incómodo, me siento cómodo, me observo, pero poned vuestra subjetividad. No os escondéis, no hagamos el truco eran estudiantes de arquitectura. No hagamos el truco del urbanista, que llega a un sitio y lo mira todo porque lo va a ordenar él. Digo, no, vosotros formáis parte de este desorden. Y lo que hagáis formará parte de este desorden. Así que lo primero es, como mínimo, observarse a uno mismo. Y después entrar en varios tipos de observación. Después, que podría ser más sociológico, después, encararse con los vecinos. Encararse quiere decir tener trato con los vecinos, entrevistarlos, generar material audiovisual con ellos. Y después, a partir de una serie de lecturas que hicimos en clase, que eran lecturas de clásicos. Por ejemplo, Bajo el bosque lácteo de Dylan Thomas, que es una descripción lírica del pueblo de Gales, de pescadores. Pero el poeta, digamos, como si estuviera en el cielo y describiera la vida de todas aquellas personas con la potencia de la poesía, que significa que ves las calles, las casas, las horas, el día con la noche, pero acabas también por entrar a la cabeza de la gente y saber lo que piensa, ¿no? Eso es el poder de la poesía, el poder de la imaginación de la poesía. ¿Cómo era el nombre del libro? Dylan Thomas. Escrito Dylan, como Bob Dylan. Y Thomas con TH. También cantaba, me parece. No cantaba también. No, pero era un buen recitador y Bajo el bosque lácteo se grabó en la BBC en los años 30, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, como un programa de radio. Una lectura, y de hecho se encuentra fácil en la red, lo vais a encontrar. Los que podáis seguir el texto en inglés, os lo aconsejo porque es maravilloso como leer su puesta. También, obviamente, les sugerí que leyeran Calvino, Las ciudades invisibles, que he visto que alguien las había sugerido al grupo aquí.
Y también sugería algunas lecturas de tipo ensayístico. En concreto, Henri Lefebvre, La producción del espacio. Henri Lefebvre, La producción del espacio. Kevin Lynch, The Good Form of the City. Es un libro de urbanismo, digamos, ligado a las ideas utópicas propias de la cultura norteamericana, como las de Thoreau, del Balde, de las que hablamos ayer. Y Louis Mumford, que tiene una monumental historia de las ciudades, también con un sesgo muy optimista de lo que la ciudad puede dar y también de lo que puede no dar, ¿no? De hecho, veréis, os cito todos estos porque cuando les, digamos, el curso me hizo el cargo de recoger todo ese material y de hacer un vídeo que de alguna manera ilustrara nuestro trabajo. Entonces, yo pensé, vamos justamente a no intentar ordenar todo esto, sino vamos a mostrar todo esto en su actuar, en cómo actúa una cosa por la otra. Entonces oiréis entrevistas con los vecinos, los estudiantes que hablan de sí mismos, lo que sienten, de lo que ven, lectura de Dylan Thomas, lectura de una parte del pasaje de las ciudades invisibles, un rapero que es del sitio y que hace un videoclip sobre el lugar, una canción de Tom Waits que habla del barrio parecido al barrio este y que se podría relacionar, o sea, una especie de gran mixtura, de gran tejido complejo, donde lo local queda definido a partir del anudarse de todas estas dimensiones, algunas específicamente locales, algunas que te permiten reconocer que aquello es Hospitalet, y algunas que son globales, mundiales, históricas, reflexivas, no solo vitales. Bien, vamos a verlo y luego hablamos, ¿no? Porque creo que podría ser un ejemplo, otro ejemplo más de cómo articular la gran variedad de materiales que se están suscitando con nuestras investigaciones y nuestros trabajos creativos. Venga, vamos a hablar.